Gobernador del Banco de México. Ernesto, buena tarde. Adelante con tu comentario. Muy buena tarde. Bueno, pues parece muy simplista tratar de hacer un balance en unos cuantos minutos al aire de la gestión del doctor Carstens en el Banco de México. Pero pues vaya que hay cosas que se pueden destacar de una forma resumida. Yo diría que en esta gestión pues se ha consolidado en el Banco de México la credibilidad de la institución, su institucionalización y también pues su autonomía, ¿no? Destacaría también que pues durante este periodo que arrancó en diciembre del 2010, 7 años, pues también se ha consolidado en el Banco de México, en primer lugar, el régimen de libre flotación de la moneda. Sí creemos que ha habido un perfeccionamiento de este régimen, pues lo cual ha evitado sobresaltos y ha producido al final de cuentas que la moneda pues tiende a subir cuando se presiona y tiende a bajar en una forma natural, regresar a un nivel de estabilidad sin la mayor intervención del Banco Central, ¿no? Sin el uso de las reservas como se hacía antes. Por otra parte, también creo que vale la pena destacar que pues, en este periodo también se consolida la transferencia del cálculo de la inflación que lo hacía el Banco de México actuando como juez y parte, pasándosela al INEGI, y creo que esa transición fue pues bastante bien hecha. El índice sigue teniendo credibilidad a pesar de que ha habido cambios en la metodología, y bueno, pues ese fue un proceso intachable. También destacaría pues la adopción de una política monetaria con una comunicación abierta, ¿no? Anteriormente el Banco Central era pues muy hermético, y pues en esta era pues se ha reforzado esa estrategia de comunicación mucho más abierta a través de los comunicados, la revelación de las minutas de las juntas de gobierno y pues también las declaraciones en los medios del gobernador, y no nada más del doctor Carstens, sino también de algunos vicegobernadores que han estado activos en este tiempo en los medios. Destacaría también que pues prácticamente se terminó con el periodo en el que el principal instrumento de política monetaria era el corto en los bancos, y pues más bien se ha adoptado o se ha reforzado la política de objetivos de inflación, en el que la tasa de referencia del Banco de México se convierte en el principal instrumento para mandar las señales adecuadas al mercado. Por otra parte, también creo que vale la pena destacar que pues el señor Carstens pues, fue el artífice de la negociación o de la contratación de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, lo cual pues, es un salvaguardas pues, muy importante que, en adición a las reservas, pues, produce un mucho más adecuado blindaje a la economía mexicana ante choques externos. Adicionalmente, también destacaría que pues, más recientemente el doctor Carstens fue el encargado de relanzar su programa de coberturas cambiarias, que pues, es un amortiguador de la especulación cambiaria que pues, ha funcionado bastante bien. Y quizás lo más relevante es la estrategia que se adoptó en el Banco de México ante pues, el entorno de bancos centrales como la Reserva Federal, lanzando programas monetarios cuantitativos sumamente agresivos, esa abundantísima creación de 3.5 billones de dólares con una tasa de interés de fondos federales pues prácticamente al 0%, y pues la actuación de Banco de México, yo diría, pues fue pues, prácticamente intachable, muy anticipada, muy oportuna. Primero una fase en la que se fue bajando la tasa de referencia hasta el 3%, y se permitió la acumulación de reservas hasta un nivel de más de 190,000 millones de dólares, mientras la Reserva Federal creaba los dólares. Y con mucha anticipación, el Banco de México se movió, me parece muy adecuadamente, cambiando pues, su posición monetaria, de política monetaria, subiendo la tasa de interés desde el 3 hasta el 7%, a pesar de que no había serios indicios de presiones inflacionarias, y pues básicamente anticipando que pues, esa abundante liquidez tarde o temprano se iba a acabar y que podría generar pues, una salida de flujos de inversión, sobre todo de tipo financiera, del mercado mexicano. Y creo que esa estrategia pues, sí funcionó muy adecuadamente.
También destacaría que en su periodo pues, se ha dado los registros de inflación más bajos en algunos años, no en todos. Muy desafortunado el dato que conocimos ayer, una inflación todavía anual con tendencia alcista y muy arriba, más del doble de la meta del Banco Central. Pero pues, así como la inflación muy baja se debió en parte a precios de gobierno y de precios, por ejemplo, en telecomunicaciones, resultados de las reformas, los precios de la energía que artificialmente se bajaron, produjeron una combinación de inflación muy baja, junto con una política monetaria prudente. Bueno, pues ahora tenemos una inflación más alta de lo normal, más alta de la meta, pero pues también inducida pues, básicamente por presiones en los precios de la energía que tuvieron que ser ajustados a principios de este año y ahora pues también por los precios de los productos agrícolas. Yo creo que el balance es muy, muy positivo y pues viene la pregunta de cuál deben ser las características del próximo gobernador de Banco de México. Y la resumiría en lo siguiente: honestidad y honorabilidad intachables, una preparación académica pues muy sólida en materia de economía y de política monetaria, experiencia y con amplio conocimiento de cómo funcionan los mercados financieros y también tiene que ser un buen comunicólogo, ¿no? En esta era en la que los bancos centrales, en lugar de ser herméticos, son muy abiertos, pues también es una característica fundamental que debe tener el gobernador del Banco Central, el ser un muy buen comunicador. Víctor. Bien, Ernesto, gracias por el comentario.